Bueno, voy a hacer una pequeña introducción comentándoles un poco por qué decidimos hacer la clase de hoy. Bueno, ustedes saben que a lo largo del desarrollo de la cursada, bueno, tuvimos un año completamente anormal y las condiciones sanitarias no van a permitir el regreso a clases seguramente en el transcurso del año, por lo cual, bueno, nosotros implementamos una serie de alternativas sobre la marcha que fuimos tratando de corregir eh, y de ir ayornando a las posibilidades y a aquellas cosas que veíamos que funcionaban, aquellas que no. O sea, fue un año un poco de experimentación, tratando de ajustar y que el efecto de las clases y, y la propuesta pedagógica pueda transitar por los carriles que nosotros pretendíamos. Eh, Ustedes saben que nuestro gremio y la CONADU durante el día de hoy y mañana decretó un paro eh, al cual nosotros, por supuesto, formalmente adherimos y estamos de acuerdo con el petitorio que se ha elevado y con las reivindicaciones que se piden, muchas de las cuales también eh, seguramente benefician a ustedes, pero en particular decidimos dar la clase de hoy porque a raíz de esta implementación de clases en línea durante 15 días, retrasar 15 días más la nueva clase presencial nos hubiese corrido el cronograma de forma tal que no podríamos abordar conocimientos que para nosotros son fundamentales y que también es fundamental que lo demos en esta instancia del año, como es la clase esta de diálogo, donde les aportamos algunos datos, algunas formas para pensarlo, que seguramente les van a ser útiles para la escritura de los guiones. Así que bueno, un poco con la idea de no vaciar la clase, esta clase que para nosotros era tan importante, y de no romper el cronograma, lo cual no nos permitiría cumplir con lo que tenemos previsto para este año, decidimos darla. Así que en principio va a ser una clase donde el trabajo sobre diálogo va a ser el eje principal. Eh, Ustedes vieron también que la semana pasada publicamos una videoclase de tipo introductoria sobre diálogos, así que también eh, me interesaría particularmente que me comenten qué les pareció, si, qué aspectos de aquella clase les parece interesante que se puedan ampliar. Y vamos a agregar dos o tres tópicos que suelen ser muy útiles a la hora de pensar cómo paramos a dos, tres o más personajes frente a frente para hacerlos conversar y que a través de eso, bueno, la trama avance, se brinde la información necesaria y los diálogos luzcan como nosotros pretendemos. Eh, y para eso es necesario aplicar una serie de preguntas a los personajes que son importantes de, de pensar previamente a la escritura para que cuando uno la desarrolla entre como una lógica de funcionamiento que resulte atractiva. Así que bueno, comencemos entonces con una pregunta. ¿Quieren consultarme algo en particular de lo que publicamos la semana pasada en la videoclase? ¿Les parece necesario un repaso, aunque sea rápido, sobre esos conceptos? Eh, y una pregunta más. ¿Qué, ¿Qué esperan de una clase de diálogo? ¿Qué les hace falta como para tratar de redondear y reforzar en los aspectos que a ustedes les resulte más interesantes? Pequeño repaso, dice Luis.
Bien. ¿Qué otros aspectos? ¿Algunas dificultades concretas que tengan a la hora de la escritura? Bueno, vamos con el repaso y vamos sobre la marcha ajustando las preguntas, si les parece. ¿Bien? Ahí lo veo a Peña exteriorizar sentimientos. Bien. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos con los cuales todas estas cuestiones se van a poner en escena y vamos a poder sacar algunas conclusiones. Bien, un breve repaso de lo que vimos la clase pasada. ¿Qué hace Peña? Y si yo pregunto, ¿no? Yo también lo banco a Peña. Eh, lo primero que hicimos fue una especie de eh, delimitación concreta sobre lo que implica la construcción de un guión dentro de un modelo clásico y lo que implica la construcción de un guión dentro de un modelo moderno, ¿no? Ahí, digamos, las fronteras no son tan rígidas, por supuesto, hay cruces, pero eso nos permite categorizar a grandes rasgos estos dos modelos estilísticos del diálogo. El primero, el de los manuales, el guión que podemos considerar más bien clásico, lo que sintetiza son una serie de funciones que lucen de manera equilibrada eh, y que son, digamos, parte de una construcción de una escritura muy precisa. Si querés, Juani, está el PowerPoint de tipos de diálogo o de diálogos y podés ponerlo como para refrescar. Y lo pongo. Para, para pensar este estilo de escritura de diálogo, en la videoclase yo les presentaba la escena inicial del Padrino de Francis Ford Coppola, porque ahí claramente se pueden observar cómo el diálogo cumple con las cuatro funciones principales, que es informar, caracterizar, dramatizar y comentar. Todo se da de manera fundida, quiero decir, las funciones del diálogo se van articulando de manera tal que, por supuesto, lucen como muy naturales, ¿no? Y en la escena entonces esta del Padrino de Coppola, por ejemplo, vemos cómo se da determinada información, a través de la información comenzamos a conocer a los personajes por los cuales se los caracteriza. El relato no es simplemente un relato informativo, sino que por momentos la, eh, los comentarios que realizan los personajes dramatizan y ponen a la situación o al conflicto en un primer plano, y a su vez se utiliza una función que se articula como nexo entre todas las demás, que es la de comentario. O sea, se comenta aquella acción que se está realizando. Esto es muy útil, se usa muchísimo, por ejemplo, en el diálogo televisivo, ¿no? En las antiguas tiras diarias, la función de comentario servía mucho para estirar este, el desarrollo de determinadas situaciones y demás, ¿no? Pero lo importante de este diseño de diálogo es que todo parecería lucir con un grado de perfección que hace imperceptible la construcción del diálogo, ¿no? Se apela a un realismo que realmente funciona, ¿no? A tal punto que muchas veces, no sé si a ustedes les pasa, pero bastará con hacer un autoanálisis, una reflexión personal de cómo percibimos los diálogos cuando vemos películas o audiovisuales, y cuando están bien construidos, sobre todo el diálogo clásico, parecería que la cosa eh, es completamente natural, cuando en realidad cada cosa, cada verbo, cada artículo, cada adjetivo que se piensa está puesto en el lugar de manera muy racional, de manera muy precisa, como si fueran piezas de relojería.
trazamos acá entonces la primera división y saltamos entonces a lo que sería una propuesta estilística moderna. Y ahí Benoit plantea tres ejemplos. Ahora si quieren les puedo dar alguno más, como para jugar un poco a descubrir por dónde va, que son justamente estos tres que ahí Juani les ubica. El modelo naturalista, el vacío y el poético. Les decía en la clase que el modelo naturalista, habíamos visto el ejemplo de Pisa, Birra y Faso, de Stagnaro y Caetano, eh, que es una película, digamos, muy cruda, muy áspera, y los diálogos acompañan esa construcción. Y es un modelo que surge de acuerdo a lo que desarrolla el autor allá por mediados del siglo XX, cuando empiezan a aparecer algunos dispositivos para el registro in situ del sonido, con mucha más comodidad, con cámaras más versátiles. Entonces empezó a experimentar sobre aquello que nos da el rodaje de naturalismo en los diálogos. El resultado es que las condiciones precedentes del modelo clásico, quiero decir, estas funciones completamente articuladas de los diálogos, se quiebran por esta utilización que aplica como abundancia de giros del lenguaje. Bueno, acá dice un modelo de conversación más real, más relajado. Y muchas veces atento a lo que los actores puedan darnos en el rodaje. O sea, ya conceptualmente estamos pensando una construcción de los diálogos desde un lugar diferente. También dentro de esta perspectiva estilística, referimos también a lo que llamamos el diálogo vacío, que sería el más opuestamente construido al diálogo clásico. ¿Por qué? Justamente porque apunta a lo no dicho. Si el clásico es la coordinación, el funcionamiento equilibrado de todas las funciones, acá prácticamente el diálogo informa muy poco, puede caracterizar, muchas veces se aplica en películas donde el enigma está construido, digamos, en la interioridad del personaje, por lo cual cuanto menos dice mejor porque refuerza la construcción de la intriga. Habíamos trabajado con el ejemplo del Custodio de Rodrigo Moreno, una película que funde trama con construcción estética de los diálogos justamente porque al personaje, sí, ahí vamos a ver un fragmentito justito de Lucrecia Martel para pensar qué tipo de diálogo trabaja Lucrecia. Ahora lo vamos a ver. Pero, digamos, en esa película de Rodrigo Moreno, el personaje no puede hablar, no habla. Ni su trabajo, incluso hasta su caracterización, ¿no? No me sale en términos psicoanalíticos cómo pensar, su estructura psíquica, lo hace un tipo muy introvertido. Bueno, es una olla a presión que termina explotando estructuralmente al final de la película. Pero el vacío es un diálogo que se opone claramente al diálogo clásico. Y por último, eh, sí, ahí dice, es solo Foley el custodio. Sí, no es solo Foley, el Foley es importante. Ahora vamos a desgranar esto. Voy al último que queda. El poético es un diálogo eminentemente literario. ¿eh? Ahí dice que la sesión tiene minutos limitados. El diálogo poético es deliberadamente literario y se expone claramente. Podemos pensarlo en términos de una herencia claramente literaria o teatral. Y ahí habíamos visto un ejemplo de la película de Glauber Rocha, claro, la película brasileña, Federico,
una película con un enorme nivel de exploración formal. El cinema nuevo brasileño fue una de las corrientes más innovadoras del cine de la segunda de la segunda mitad del siglo XX. Y entre las cosas con las que juega con esa especie de pseudo monólogos del personaje en un tono muy poético que realmente elevan a la película a un nivel estético muy particular. Vamos a ver un fragmentito. Les cuento lo que armé hoy. Acá con Juan y estuvimos unos minutos antes de la clase. Tengo el celular apuntando a una computadora y yo estoy mirando a esta. Así que estoy como con tres pantallas para ver si podemos reproducir mejor eh, em, los ejemplos. Vamos a ver un fragmentito de La Ciénaga de Lucrecia Martel eh, para pensar qué tipo de diálogo construye. Bueno, eh, a ver, hagamos el ejercicio de pensar, de acuerdo a esta clasificación que trabajamos recién, ¿qué tipo de diálogo le parece que construye Lucrecia Martel? ¿Dónde se posiciona? ¿Por qué? Seguramente habrá rasgos que se mezclan, que, que generan indefiniciones. A ver, eh, bien, naturalista, Delfina, y alguien más dijo por ahí. Bien, a ver, si es naturalista, ¿por qué? A mí la parte que está de la familia comiendo, no reconocí, no se escuchaba bien el audio, la verdad, pero parecía un diálogo clásico, ¿no? Todo con actores que saben hablar diálogos. Después cuando salían y parecía que no estaban con actores, no parecían actores profesionales, capaz eran gente ahí de la zona o de una producción, pero tenían un diálogo muy naturalista, parecía. Eh, yo estoy de acuerdo en las dos cosas que dijiste, eh, pero para guiarnos por la clasificación, el diálogo naturalista no importa si está dicho por actores o no actores, ¿m? Sino que está definido por esa serie de parámetros que les había eh, explicado hace un ratito, donde abundan básicamente los rasgos de oralidad, pero la primera división dice, dan sensación de realismo. Sí, los otros también dan sensación de realismo, pero lo que podemos trazar como línea divisoria, la primera gran línea divisoria para clasificarlo es, les pregunto, ¿tiene un desarrollo ordenado de todas las funciones, coordinado, integral? ¿Cómo fue la pregunta, profe? No pude escuchar justo. ¿Te acordás que la primera gran división que planteamos es si el diálogo es clásico o si es moderno? Acá lo repaso nuevamente. El diálogo clásico tiende a una integración equilibrada de todas las funciones. Quiere decir, informa, caracteriza, dramatiza y comenta todo en un combo
como si fuera una piecita de relojería. ¿Tá? El moderno quiebra con alguna de esas, quiebra con esa integración completamente ordenada de las funciones. Quiero decir, no informa, caracteriza, dramatiza y comenta ordenadamente, sino que esa pieza de relojería se transforma en otra cosa, es otro tipo de maquinaria. Bien, moderno. Entonces, si es moderno, ¿por qué es moderno? ¿Qué pasa con la forma de estructurar los diálogos de Lucrecia Martel, que además es tan particular, ¿no? Una de las cuestiones que una marca de estilo de Lucrecia es justamente la forma de construir sus diálogos. La parte de la escena diría clásica, pero ¿por qué es clásica? Hay un desarrollo del diálogo que tracciona un conflicto hacia una única dirección, se informa, dramatiza, comenta y caracteriza ordenadamente, o pareciera que los personajes se pisan, que el eje está puesto más en la comunicación que en la incomunicación, peor, es decir, está puesto más en los problemas de comunicación que en la facilidad para comunicarse. ¿Cuál es el eje problemático de esa escena? Para complejizarlo un poco más. Me refiero a la primera, ¿no? De las dos que vimos. Que está la moladora ahí en el Exacto. medio. ¿Para qué está la moladora en el medio? Y es como una metáfora del problema de comunicación, pero igual yo por eso digo que no lo pude escuchar bien, no se veía bien, pero no se escuchaba, no se entendía bien. Bueno, todo lo que aparece en esa atmósfera sonora está claramente pensado y delimitado, sobre todo después de haber visto el resto de la filmografía de Martel, donde trabaja con tanta precisión la banda sonora de sus películas. Entonces, si esa moladora se coloca en el medio del diálogo entre estos personajes, está apuntando también a lo no dicho, a lo que no se puede oír. ¿Eh? Así como en la película, y acá retomo, no recuerdo quién de ustedes habló de que la película El Custodio son todos Foleys, sirve para enmascarar, dice Joaquín. Sí, exacto. Alguien decía que la película El Custodio de Rodrigo Moreno son todos Foleys. Bueno, yo diría Sí, que sí, tiene una presencia exacerbada digo, a diferencia de otros films, de los Foleys, de los detalles, de ese micromundo sonoro que se pone en primer plano y deja el diálogo como en un lugar donde es susurro el diálogo. Es como, es un Foley más, si me permiten la exageración. ¿Eh? En esa película, lo que hablan los funcionarios cuando caminan, sobre todo en el fragmento que vimos, lo que hablan los funcionarios, unos metros delante del protagonista, mientras van caminando, eso que dicen prácticamente no importa. Ese es claramente un diálogo construido a espaldas del modelo clásico. ¿Eh? Porque por ahí pescamos alguna información, por ahí pescamos algún rasgo dramático, por ahí algún comentario, pero nunca una articulación eh, fluida de todas las funciones. ¿Eh? ¿Se comprende? Capaz improvisaban los actores. Es muy posible que los actores hayan improvisado y incluso hasta van de espaldas, así que por ahí a veces hablaban y los callás en postproducción y los haces susurrar lo que después te interesa. Este, es impensable pensar un diálogo en términos del universo clásico hollywoodense construido dentro de estos parámetros. ¿Eh? Entonces, a mí me parece eh, que el diálogo de la película de Lucrecia oscila entre estos dos modelos. Es claramente naturalista. Le recomiendo después una conferencia que ella da, creo que para la Fundación Telefónica, me parece que es en Madrid,
donde Lucrecia cuenta cómo aprendió ella a construir los diálogos de sus películas. Y habla, por ejemplo, de las percepciones que tenía cuando era niña, e iba con la abuela a la iglesia y escuchaba esa atmósfera susurrada, que después también se trasladaba a otros espacios, como podría ser de su cotidianidad, y cómo esos sonidos y cierta forma de contar se le impregnaron y en muchos casos terminan siendo el motor de la construcción de esas escenas. Pero parten, y acá voy a ligarlo con el diálogo naturalista, acá no está el micrófono sí, o el aparato de registro de sonido directo que inventaron en la década del 50 y que después comenzó a usarse en el rodaje de los cines, perdón, del rodaje de las películas, y que después se tradujo en un modelo de diálogo naturalista. No tiene que ver con eso, pero en todo caso el recording es el oído de ella y su memoria que captó y voy a decir una cosa, observó su mundo y escuchó la atmósfera sonora de forma tal que ahora lo puede trasladar a la película. Y con esto los invito, para ampliar nuestro universo de percepción, a empezar a pensar en al revés a veces. Pensar, ¿qué dice este? ¿Cómo habla? ¿Qué, aprender el sonido, aprender el celular, registros de sonido en lugares, en espacios. Siempre hay cosas que nutren. Y si van a trabajar dentro de una perspectiva estilística de estas características, está bueno que lo puedan articular. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta hasta acá de todo esto que vimos? Joaquín dice que no. Bueno. Juani, Nacho, ¿quieren aportar algo? No, yo por ahora no, Sí. Marcelo. Bueno. Ezequiel me No, pide yo que tampoco. explique el poético. Bien, ahí vamos con el poético. Voy a tratar de buscar otro ejemplo. A ver si lo tengo. Claro, pues está Tierra en trance. Espérenme un segundito. No lo tengo a mano. Hay una escena muy característica. Sí, Hiroshima Mon Amour. El diálogo inicial de Soy Cuba. Ese no lo recuerdo, el diálogo inicial. Lo de Hiroshima Mon Amour, por ejemplo, sí, es claramente un diálogo. Pasa que está planteado como un diálogo over, o si no un diálogo off, pero Ezequiel dice la primera escena, claro, pero y no tengo Soy Cuba acá para pasarlo, no lo tengo preparado. Pero básicamente el diálogo poético es un diálogo con características literarias. Los personajes se expresan claramente. ¿Sabes qué podemos buscar, Juanín? Hay una escena característica de una película de Liceo Subiela. ¿Vos la tenés ahí en internet? A ver, Eh, ¿me la querés pero la escribir en tendría. el chat? Esperá, la voy a buscar yo. De paso descansamos un poquito porque venimos palo y palo, ¿no? Eh, Así ven, porque esta sí es una escena claramente poética, que yo la tengo en un DVD, siempre la uso, pero no lo tengo acá a mano. La película se llama El lado oscuro del corazón. ¿La escucharon nombrar? Eh, Todo el primer cine de Subiela tuvo como rasgos. Claro, no, ustedes no habían nacido, pero esta es una película emblemática del cine argentino de los 80. Eliseo Subiela, a Eliseo Subiela lo escucharon nombrar. Eliseo cursó
en nuestra carrera algunas materias, cuando estaba en la escuela de cinematografía, ¿no? Allá por el año, que funcionó en nuestra facultad entre el año 60, 1956 y 1978. Después la dictadura la cerró. Hubo todo un proceso, una enorme lucha para lograr reabrirla, allá por los primeros fines de los 80, primeros años de la década del 90, hasta que logró reabrirse la carrera, ¿no? Bueno, esta película de Eliseo Subiela, que ahora visto a la distancia es sumamente machista, tuvo un efecto sobre el público muy interesante, digo, porque es una película que se vio mucho, no solo en cine, sino después también en televisión. Acá la estoy abriendo. Y tiene una escena que es como una escena muy característica de la película, donde el personaje está acostado con una mujer y en un momento se molesta porque me estoy quedando sin internet porque lo estoy sobrecargando demasiado. A ver si me lo abren. Bueno, no sé. Marce, perdón, yo pensaba que ¿Se quizás cortó? no, por ahí ya nos estamos yendo a otro género que es bastante particular, pero muchas veces los musicales incluyen mucho diálogo poético en estos términos, creo. Pensaba, por ejemplo, algo bastante conocido como Los Miserables, ¿no? Como la película que se hizo hace unos años, donde muchos de los diálogos que los personajes tienen entre ellos son cantados y para darle esa forma de canción muchas veces recurren a elementos de la poesía. Exacto. Sí, sí, o sea, en el musical la poesía se impone y trasladar a los diálogos a esa dimensión. Está bien. Y dice algo Juan. Vamos a ver de nuevo el fragmento de Tierra en Trance para este compañero que... Bueno, Ezequiel, ¿no? Vos habías pedido... a ver, les tiro me parece como dos momentos los más exageradamente literarios de estos diálogos. Si bien todo tiene como una impronta, como una retórica literaria, porque, digamos, no nos olvidemos de qué tipo de cine hacía Glauber Rocha y la corriente que él representaba, ¿no? Un cine para la revolución, ¿no? Un cine profundamente político, ideológico, que unía la estética a esas dimensiones. Entonces, pareciera que todo en ese plano se ordena de una manera diferente. Por eso se construye como una vanguardia, ¿no? Les marco dos, me gustaría escucharlos a ustedes también, a ver qué les parece, pero les marco dos momentos. Herido de muerte, ¿quién puede tirar es la prosa, semejante prosa como la que tira el personaje, ¿no? Y después de esa especie de lectura de una carta póstuma, ¿cómo puede, al borde de la muerte, recitar los versos que recita y en el tono que lo recita? Si no es para ponerle una rúbrica a su intento revolucionario y a cierta idea
de utopía hacia la cual estaban caminando. Todo está en sintonía. Es una película muy compleja discursivamente. Pero me gustaría escuchar a ustedes qué les pasa al percibirla, porque bueno, son una generación nacida, y les diría, casi 40 años después, ¿no? ¿Qué les pasa con este cine? Bueno, quizá tengan que ver algo. Sí, exacto. Se vuelven más literarios porque terminan expresando eh, algo más que lo que los atraviesa con la acción. Este, está, está en juego la revolución detrás de lo que les pasa a los personajes. Por eso todo tiene como otra impronta. Yo les recomiendo que vean la película completa porque, bueno, obviamente les va a aportar una dimensión mucho más interesante. Y que vean alguna otra de Glauber Rocha, porque realmente es un director. Uno ve una película de Glauber Rocha y se da cuenta de que es un cine que con una marca de estilo tan fuerte que parece no haberlo visto nunca, ¿no? Bueno, estamos entonces con esta clasificación. ¿Podemos pegar un saltito hacia otros textos? Porque si no nos vamos a quedar cortos, ¿eh? ¿Está más o menos claro? A ver qué decís, Ezequiel. No sigue siendo poético cuando... A ver, claro, sí. Es una forma de pensar el cine muy asociado a los movimientos sociales, populares que se daban, y a un horizonte revolucionario que se estaba construyendo en toda Latinoamérica, ¿no? Estamos hablando de la década del 60. Les dejo la marquita acá como para pensarlo desde un ámbito más nacional. No sé, mientras Glauber Rocha producía estas películas, Getino y Solana estaban a escondidas en un laboratorio, y como podían, editando una de las obras maestras del cine nacional, como es La Hora de los Hornos, ¿no? Y son realmente películas con experimentos formales muy, muy particulares, ¿no? En algún momento, cuando estén, nosotros con un grupo que se llama Movimiento Audiovisual Platense, estamos trabajando en la puesta en valor y digitalización de las películas de la antigua Escuela de Cinematografía de la Universidad Nacional de La Plata, como les comentaba recién. Y cuando ustedes puedan acceder a esas películas, se van a dar cuenta que muchas de ellas tienen un nivel de exploración formal muy interesante, ¿m? Y muy en sintonía con ese proceso histórico, que va de fines de los 50 hasta mediados de los 70, ¿m? Hasta el golpe. ¿Se me escucha bien, Juaní? Porque saqué la cámara, me decía. Sí, Marce, se escucha bien. Ahí. Ok. Saqué la cámara porque me decía que se cortaba, pero ahí parece que se recuperó. Bueno, vamos a pasar a... Quiero hacer una breve reseña de un texto que es interesante, es de Godroy Jost, sobre la relación entre la palabra y la imagen en las primeras décadas del cinematógrafo, porque con este desarrollo podemos descubrir de qué forma se generó este modo de representación institucional que deriva después en el cine clásico.
Vamos a pasar a ese texto, Juan, y que se llama La palabra y la imagen. A ver, lo que les propongo ahora es lo siguiente. Vamos a tratar de deconstruir el concepto. O sea, nosotros acá decimos, bueno, el cine clásico plantea este tipo de estilo en la construcción de sus diálogos, donde se tiende a una integración equilibrada de las funciones, bla, bla, bla. Perfecto. Ahora, lo que les propongo en estos próximos 15, 20 minutos es comprender cómo el cine fue transitando un camino hacia llegar a este tipo de construcción. Porque incluso lo pienso en función de discusiones que todavía se siguen dando en cuanto a posicionamientos estéticos y a la posibilidad de la utilización de la palabra junto con la imagen. Vamos a pasar, vamos a la primera página, yo lo voy a poner acá también, así lo tengo a mano. Medio me pierdo un poco porque estoy con las tres computadoras. Ahí está, bien. Digamos, cuando nace el cinematógrafo como dispositivo, al principio era un invento, no era ni un arte, ni había sido pensado, quizás sí imaginado, ¿no? Pero no había sido pensado con las características y las dimensiones que terminó tomando después. Entonces, lo que ocurría era que los propios descubridores del dispositivo veían que tenía un impacto formidable sobre la gente. Pero en aquellos primeros tiempos no había una gramática de construcción de la imagen por la cual la percepción de aquello que se quería decir o no decir se podía controlar. Entonces lo que aparecieron en las primeras funciones cinematográficas, sobre todo hasta 1910, era la especie de el orador o presentador, alguien que agarraba y presentaba las películas para tratar de hacerle entender a los espectadores aquello que se estaba mostrando, ¿no? Piensen que ya desde ese momento, con un orador contando aquello que se veía, las palabras, aún estando en el cine silente, de alguna manera determinaban la percepción de la imagen, o al menos la controlaban. Quiero decir, no es lo mismo estar observando un paisaje y tratando de sacar conclusiones sobre lo que uno ve, cosa que por ahí a muchos nos gusta hacer, ¿no? Pararnos en el horizonte y ver y contemplar algunas cosas de la naturaleza y demás, que tener a un operador turístico diciéndonos cómo es la geografía y qué cosas pasaron históricamente ahí. Ya, digamos, la percepción de la imagen radicalmente. Entonces, desde el inicio, siempre hubo alguien que controló o intentó controlar el sentido y la percepción de la imagen. Y sobre todo, y acá va lo importante, cuando el cine comenzó a tener perspectivas industrialistas, y donde comenzó a descubrirse que algunos relatos controlados de manera más unívoca podían controlar también el efecto sobre el espectador. Es decir, entonces ahí ya nace otro tipo de gramática en la construcción, bueno, que termina en Griffith, digamos. Muchos dicen que de Griffith para acá, digamos que casi se terminó inventando todo ahí, ¿no? Pero entonces los espectadores eran asistidos verbalmente para generar determinado tipo de percepción de los planos. ¿Por qué? Dicen Godoy Jones. Porque había los planos, sobre todo cuando
comienza a evolucionar la gramática del cine y empiezan algunos inventos, ¿no? La subjetividad de la mirada, montaje paralelo, etcétera, ¿no? Lo que ocurre ahí es que los planos son una amenaza para los distribuidores. ¿Por qué? Porque si no se comprendía bien, la película no causaba el efecto esperado, por lo tanto no tenía la cantidad de espectadores que necesitaban. Entonces, con más razón, alguien debía guiar en la percepción. En un momento, ese orador, presentador, que incluso muchos de ellos tenían cartillas que venían junto con la película, entonces se proyectaba el dispositivo y el tipo ya tenía lo que tenía que leer para que la película adquiera un significado similar o más unívoco de acuerdo a cómo había sido producida. Pero fíjense cómo paso a paso la palabra va complejizando la percepción y va determinando la percepción de la imagen. Lo voy a resumir. Después aparece otro elemento que hace desaparecer gradualmente a los oradores, que son los intertítulos. La multiplicación de los intertítulos va más o menos en la década del 10, ¿no? Del 10 al 20, en esos primeros experimentos de Griffith y otros, aparece el intertítulo, que ya no solo determinan la percepción de la imagen, sino que empiezan a agregar otras dimensiones. Por ejemplo, digamos, una cuestión determinante es que aumentaba la eficacia narrativa. ¿Por qué? Porque el intertítulo ubicaba en tiempo y espacio, nos decía, o les decía a los espectadores, dónde estaban, quiénes eran, informaba, caracterizaba y hasta dramatizaba a muchas de las escenas. Y hasta comentaba también un montón de situaciones. Si uno ve, esto se lo recomiendo, no lo vamos a hacer ahora porque no quiero poner el eje de la clase acá. Pero si cuando termina y les interesa realmente, ven los primeros 15 minutos del nacimiento de una nación de Griffith, todo esto que les estoy contando se ve con mucha claridad. Cómo la construcción de los intertítulos determina la construcción espacio-temporal de la película y además, cómo ya incipientemente estas 4 funciones del diálogo comienzan a aparecer en modo de rótulo. A ver, ¿cómo resumo? En relación a esta utilización cada vez más importante de los intertítulos a medida que avanza la historia del cine, Roland Barthes tiene una frase que Godreau y yo citan, que es interesante, que dice: en esta cadena flotante de significado, lo que nos ayuda a escoger el nivel adecuado es la palabra. Entonces, es sumamente determinante. Permitan hacer una analogía con la pintura, pero como si fueran los colores básicos que uno mezcla con el pincel para comenzar a delinear una obra. Bueno, me parece que la palabra, en la argamasa que es la imagen y el sonido en movimiento, la palabra es la que termina de sintonizar, de hacer la sintonía fina sobre la construcción de sentido en una película. Aún ya, imagino, con generaciones como las de ustedes, que ya han nacido con el lenguaje prácticamente con un celular en la mano, y que tienen un nivel de lectura muy superior a la nuestra, ¿no? En cuanto a la percepción de la imagen, pero aún así, con nuevas gramáticas, con evoluciones dentro del lenguaje, la palabra es la que realiza la sintonía fina. Y además, y esto es lo interesante, digo,
si no hay palabra, no hay cine clásico. Entonces, también podemos discutir esa línea divisoria entre estos estilos, partiendo del eje de la construcción de la palabra. ¿Se comprende hasta acá? Sí, sí, ponele, la verbalización, está bien. Pero les estoy explicando el proceso inverso, o sea, cómo llegamos a esta construcción de este diálogo clásico, justamente por la necesidad, y acá voy a describirlo literalmente de acuerdo a como dicen ellos, se influye en la percepción de una imagen de un modo controlado y unívoco, dice, al modo de los narradores balzaquianos. ¿Se acuerdan quiénes eran los narradores balzaquianos? ¿Recuerdan las primeras clases? No se acuerdan. Bueno, vamos a refrescarlo. Claro, el realismo clásico en la literatura. Cuando comenzamos el año, ¿se acuerdan que hablamos de los problemas técnicos que plantean todos los procesos de transposición, las opciones estéticas? Y dentro de las opciones estéticas hablamos obviamente también, otra vez, esta línea divisoria, lo clásico y lo moderno. Y el texto de Benoit nos decía que podíamos llevar la transposición dentro de un margen de 4 posibilidades. De un relato literario clásico a uno clásico, a un guión clásico, de un relato literario clásico a un guión moderno, o viceversa. De moderno a clásico, de moderno a moderno. Y dentro de los ejemplos que les habíamos dado, yo les había leído un fragmento de una obra de Balzac. Y ahí ya habíamos puesto, digamos, la primera semilla para marcar la herencia del cine clásico con ese tipo de narradores de un tono realista, objetivo. Me acuerdo que habíamos leído un fragmento, pero lo pueden hacer ustedes también. Pongan Honoré de Balzac y agarren cualquiera de sus textos y lean aunque sea un párrafo. Y parecen guiones los relatos literarios por el nivel de descripción objetiva del espacio y de las situaciones que atraviesan. Guiones clásicos parecen. Donde pareciera que todo está estrechamente ligado en cuanto a causa y efecto. Entonces, digo, si influye en la percepción de la imagen de un modo controlado y unívoco, también matemáticamente aumenta la eficacia narrativa. Por lo cual, ya en el desarrollo incipiente del lenguaje cinematográfico, no solo se tejía una cuestión industrial en este esquema de producción impresionante que armó Hollywood, sino que también, con el aumento de la eficacia narrativa, se pensaba el cine como constructor de subjetividades, como elemento colonizador de subjetividades. ¿Entienden a qué me refiero, no? Quiero decir, no es lo mismo un relato ambiguo y poético que un texto que te dice cómo tenés que pensar el mundo. Y el resultado de eso, en términos prácticos, dígame si no comprenden, pero el resultado de eso en términos prácticos, por ejemplo, que muchos de nosotros conozcamos más el desierto de Oklahoma y los problemas de los apaches que la matanza de tehuelches en el sur de la Patagonia. Cuando el problema
si quieren ponerlo en términos de civilización y barbarie, entre la Patagonia y el problema del norte es bastante similar, más allá de las diferencias de estrategia en el exterminio de las comunidades indígenas, ¿no? Pero, digamos, al aumentar la eficacia narrativa, el cine se convierte en un elemento de, de control social. ¿Eh? Hoy la televisión es un elemento colonizador de subjetividades. ¿Eh? Digo, yo desde que tengo memoria nunca vi una campaña televisiva tan salvaje como la actual para desestabilizar un gobierno democrático. No la hubo. Desde que tuve conciencia de la percepción, no la... Es impresionante. Es una cosa que no, por momentos no se puede creer. Pero bueno, vuelvo entonces a los elementos, con esto termino esta partecita, lo que se llaman las funciones de estos rótulos incipientes del cine, que son las funciones, dicen ellos, lingüísticas y narrativas. Las funciones lingüísticas tienen la función de anclaje, como les decía recién, guía al espectador entre distintos significados posibles. Por ejemplo, si uno ve El nacimiento de una nación de Griffith, en los primeros minutos van presentando a las familias que son las que finalmente construyen el eje de la trama, y hay un momento donde un gatito está jugando con un perro. Entonces Griffith le pone enemigos. El sentido digamos, yo no hubiese pensado enemigos, para mí están jugando, pero sin embargo, la palabra ancla el sentido de esas acciones hacia el lugar donde quieren guiarnos perceptivamente. Y entonces piensen ustedes en la dimensión ideológica que habilita este tipo de construcciones. Nos pueden hacer creer ver lo que no estamos viendo. No lo digo solamente en términos cinematográficos, sino ni hablar por ejemplo, cómo se utiliza la imagen en términos políticos, ¿no? Quiero decir, cuando se quiere demonizar a una figura, los medios de comunicación rápidamente construyen subjetividad a partir de eso. Y entonces te ponen, qué sé yo, te doy un ejemplo, les doy un ejemplo, pero ya que tanto se habla de Cristina o de Macri, depende qué canal construya la imagen. Seguramente que si Macri hizo algo malo, van a poner la imagen de Macri riéndose, y viceversa. Entonces, es la palabra. Y lo tremendo de esto es que después ellos creen en la objetividad periodística. Creen, bueno, dicen creer. Y hay muchos que se la creen. Pero bueno, volviendo a lo nuestro, esta función de anclaje también aporta un sentido ideológico en la percepción de la imagen. Entonces, en nuestros diálogos, cada cosa que digamos también va a determinar la forma de construcción de sentido. Y después, lo que tienen, obviamente, son las funciones narrativas. A ver qué dice Andrés. Perdón. Ah, no la vi, che. Puede ser. Podés hablar, Andrés, si querés, y explicarnos. Una peli que muestra eso es What the Dog. Bueno, y cierro entonces con esto de ahí dice, contratan a un productor de Hollywood para mejorar la reputación del presidente. Ah, perfecto. Sí, claro. Genial. Incluso hacen creer que el país está en guerra. Bien.
Y las otras funciones que aportaban estos intertítulos o rótulos son informaciones sobre el mundo diegético. Quiero decir, dónde transcurre la acción, quiénes son los personajes, cuál es su pasado, cómo se sitúa en tiempo y espacio, y todo esto hace a una construcción causa-efecto del devenir de las distintas situaciones y escenas que derivan en esta lógica del cine clásico. Hay carteles que resumen acciones, interrumpen la progresión del relato visual, etc. Bueno, lo importante de esto, que van a poder ampliar en el texto, es que ayudarles a comprender cómo, o a deconstruir cómo llegamos a ese cine clásico y a esta forma de construcción de los diálogos desde esta perspectiva que por supuesto que no es la única. Bien. ¿Alguna pregunta en relación a esto? Me faltaría un temita más, que espero que les pueda ser útil para la construcción de los diálogos, porque de acuerdo a la experiencia que tenemos todos, ¿no? Es realmente muy difícil poner a un personaje y hacerlo hablar coherentemente. Sobre todo un personaje diseñado en nuestra cabeza que después tiene que ser trasladado a la cabeza de un actor, que después tiene que hablar o desempeñarse delante de una cámara y que detrás de esa cámara hay 20 personas enfocando o haciendo silencio o haciendo tareas y exponiéndose. Es realmente muy difícil que los diálogos de una película funcionen bien, porque además la profesión de dialoguista es una profesión en sí misma. Y digo, entonces, por eso hoy les sugería que vean esta que les voy a pasar ya mismo, para que lo vean, el nombre de esta conferencia que da Lucrecia Martel, donde ella confiesa el trabajo que le dio aprender a escribir diálogos, y en un momento incluso, ella dice, las universidades de cine carecen ella estudió en la ENERC, ¿no? Supuestamente una escuela de excelencia. No te brindan los elementos suficientes para que vos salgas a trabajar la construcción sonora de una película. Y con esto va todo, ¿no? Los diálogos y demás. Entonces, el diálogo, el video se llama así, tomen nota si quieren. Lucrecia Martel, el sonido en la escritura y la puesta en escena. Está en YouTube. Hola, hola. Ahí se escucha, Marcelo. Sí, Juan, ¿y Sí, hasta sí, dónde? se escucha. Sin cortarse. No, unos segundos se cortó. Ah, se cortó en un segundo. Sí. ¿Llegaron a notar la sugerencia del video de Lucrecia Martel? Se los paso de nuevo. Sí, sí, se escuchó. Mira, ahí lo encontré. Ahí lo Genial, enviaron gracias. por... Genial, buenísimo. Eso es solidaridad, ahí va. Me encantó, bárbaro. Bueno, sí, ahí lo tienen, cópienlo. Les va a ampliar este panorama y me parece que es algo que estaría bueno que lo puedan ver ahora
porque tienen fresquita la clase, véanlo en estos días, porque ahí van a poder anclar la escena que vimos, el tipo de construcción, las funciones, todas estas cosas que venimos viendo, las definiciones, los posicionamientos estéticos en torno a la construcción de diálogo, y la forma en que los dispositivos determinan eso también, ¿no? La utilización de los dispositivos. Bueno, vamos a pasar entonces a la última parte de la clase, que serían los modelos conversacionales o interaccionales. Les refresco la bibliografía, que es básicamente el texto de Benoit, el capítulo de diálogos. Benoit trabaja sobre 3 ejes. Nosotros ya vimos 2 hasta ahora. El primero de ellos es la definición de un diálogo clásico. Aquel que tiende a una utilización equilibrada de todas las funciones. Punto. Clasifica en clásico y moderno. Ahí realiza todo este desarrollo sobre el diálogo naturalista, sobre el diálogo vacío y sobre el diálogo poético. Pero agrega en un punto C un estudio realizado por lingüistas que él llama modelos conversacionales o interaccionales. Es un nombre difícil, pero la aplicación práctica de esto es bastante fácil. Estoy con un problema acá con mi teléfono. A ver, espera. Porque no me está permitiendo enfocarles. Quiero empezar a trabajar directamente este tema con una película de Eric Rohmer que se llama Cuentos de Verano, que la tengo acá. Así podemos ver en estas escenas de esta película las formas que utilizamos todos los seres humanos para iniciar, interrumpir, continuar, prolongar nuestras conversaciones. En el texto base, en el texto de Benoit, él cita ejemplos. Hay uno de una película de Godard y hay un par más que también pueden acceder y pueden leerlos para reforzar esta cuestión. Pero básicamente lo que plantean los modelos conversacionales o interaccionales toman como punto de partida un estudio de Dürer que define a las formas de interactuar entre los personajes, incluso entre los humanos, a partir de 5 parámetros. Estaría bueno, Juan, y si vos lo podés poner, porque tiene como algunos conceptos bastante abstractos que por ahí pueden ir tomando nota y viendo. Ahí está. O sea, para comprender los esquemas de interacción tenemos que interpretar estos 5 parámetros que hacen a las diferentes formas de conectarnos. Entonces dice, cuando se establece una comunicación entre 2 o más personas, hay que estudiar la naturaleza de la relación. Quiero decir con esto, si están o no a la par. Por ejemplo, pensemos en la clase, como posibilidad, y después díganme qué tipo de interacción estamos llevando adelante. Naturaleza de la relación, ¿estamos o no a la par? El grado de conocimiento o ignorancia en torno a las informaciones que intercambiamos, la naturaleza de los encadenamientos, quién pregunta, quién responde, quién afirma, quién contrafirma. El grado de especialización de los interlocutores, quiero decir, que pregunta o el que habla, y la existencia o no de un acuerdo final a la hora de desarrollar la comunicación. Entonces él define
tres tipos de interacción, que llama polémica, didáctica y dialéctica. En las polémicas, lo que ocurre es un hecho por ahí más común que en la vida real, ¿no? Se pasa de la refutación de los argumentos a la recusación del interlocutor. Si hay una pelea, tiene una matriz conflictiva el diálogo polémico. El didáctico es más de interrogatorio, de encuesta, de confesión. Si uno va el cura que interroga, el juez, o el profesor que le toma examen a un alumno. Y por otra parte está el modelo dialéctico que trata de resolver un problema. Quiero decir, por ejemplo, lo que ocurrió recién. Bueno, yo les paso el link de Lucrecia Martel, no sabemos cómo mirarlo, por ahí alguien se mete en YouTube, lo pone y resolvemos el problema a partir de establecer una serie de objetivos o un objetivo en común. Es bastante fácil de ver esto en una película y les voy a pasar ahora. Yo no sé por qué no me deja. Voy a tener que dar vuelta. Ahí está. Bien. Vamos con Cuentos de verano de Eric Rohmer. Me voy a callar un rato y vamos a ver los primeros minutitos de película. Bueno, voy a parar un momentito porque creo que es pertinente en este momento intentar sacar algunas conclusiones. A ver, les pido que me sigan y me ayuden para intentar que el diálogo entre nosotros no sea solamente didáctico, sino que vaya en un plano más dialéctico. Que me ayuden a sacar algunas conclusiones sobre la construcción global de esta secuencia en primera instancia, para repasar conceptos viejos, en la construcción y en la utilización de las funciones del diálogo, también en la secuencia completa, para después sí meternos especialmente en esta cuestión de los esquemas de interacción. Entonces, a ver, comencemos por el principio. ¿Cuál es el problema dramático de esta secuencia? ¿Qué es lo que estructuró dramáticamente esta secuencia hasta este momento? Cric, cric, cric. Muy bien. A ver, ¿cuál es la duda? El posible vínculo. Esa es la duda. O sea, como si fuera como si tuviera una base melodramática, toda esta secuencia, lo que nos interesa saber es qué va a pasar entre estos dos personajes. ¿Está bien? ¿Es así? ¿O hay algo más? No es caprichoso que los invite a pensar esta cuestión, porque pensar estructuralmente la escena ya nos va a ayudar a comprender la eficacia de los diálogos. Pero digamos, siguiendo el razonamiento de Ezequiel, la duda sobre qué va a pasar entre ellos dos. Y en todo caso, a ver, pongámoslo en palabras de los dos personajes. ¿Qué quiere ella y qué quiere él? Bien. El interés de ella, dice Tomás, porque eso está claramente denotado. Creo que no hace falta que hable para que se note el interés. ¿Y qué pasa con él? Como distanciado. Ok, bueno, les cuento lo que pasó
La película arrancó unos 8 minutos antes. Él viene, es un personaje como muy introvertido, llega y se encierra en el lugar donde va a estar con su guitarra y está encerrado hasta que un día va a tomar algo a un bar y es atendido por ella. Luego, inmediatamente después, transcurre la escena que terminamos de ver. No pasó mucho más que eso, pero claramente la duda está puesta ahí, ¿no? A ver qué va a pasar si ella logrará lo que parece que quiere y no sabemos muy bien qué es lo que él quiere. La película se llama Cuentos de Verano, de Eric Rohmer. Rohmer hizo una saga de 4, verano, otoño, invierno, primavera. Es súper interesante. Bueno, por esta película me fui a ese lugar a ver el bar donde comienza la película. Tuve la posibilidad de ir el año pasado. A mí me gusta mucho Romer. Me parece un maestro en la construcción de los diálogos, pero no solo en la construcción de los diálogos, sino en la puesta en escena, en torno a los diálogos. Que es un poco esto que rescata Tomás. Que dice, es lo que ella quiere, porque lo que desmenuzan los diálogos a partir de lo que vemos son dos dimensiones interesantes. No es solo el nivel discursivo de los diálogos y esta intención manifiesta, ¿no? de sacarle información, sino es la forma también en que le saca información. Entonces se construye entre lo visual y los diálogos un combo que lo hace muchísimo más atractivo que si estuvieran duros así preguntándose. Digamos, hay un aspecto sensual en la construcción de ella, de los diálogos, en la forma de mirar, que Robert cuida mucho, sobre todo, no solamente en esta película, sino si pueden ver otras películas, él cuida mucho ese aspecto, ¿no? Pero volviendo entonces, estamos ante el problema. Y les pregunto, ¿clásico o moderno el diálogo? Claro, ella va generando interés en el espectador y en él. Muy bien, Ezequiel. ¿Clásico sería? Sería clásico, porque Federico, no, Luis, perdón. Sí, sería clásico porque informa, caracteriza, dramatiza y comenta todo de manera equilibrada y armoniosa. A ver, como si fuera un repaso de la clase, ¿qué línea de diálogo aporta información? ¿Qué línea caracteriza? ¿Qué línea dramatiza y qué línea comenta? Así, rápidamente. Una que informa, por ejemplo, se me ocurriría en la que comenta que va a trabajar a partir del 15 de agosto, por ejemplo. Perfecto, perfecto. Ese es un dato muy importante para la estructura de la película. Porque es un viaje de vacaciones y ya está poniendo, excelente el ejemplo que diste, está poniendo el timer en la estructura para decir esto termina el 15 de agosto. ¿Se entiende? Cuando, Esa es información, excelente. Por ejemplo, una de características. cuando dice que está solo, lo caracteriza e informa, Sí. porque ¿quién viaja solo? Bueno, La depende de cámara para qué. también, hay un plano que se lleva como la cámara por delante casi, y eso lo caracteriza también, como que es muy solitario, muy en el medio de toda la gente, Exacto. está solo en la playa, y van cambiando los roles respecto a Pero lo que era, fíjense, quién tiene la autoridad. Al principio ella era la camarera saludando al cliente y después cambian, ella lo mira desde abajo en un plano, pero es como que ella ahora él es el que está solo de vacaciones y ella le ofrece su compañía. exacto. Y fíjate también, porque lo dijeron ustedes, cómo informar y caracterizar está fundido, porque todo está fundido, chicos, en este tipo de diálogos. Todo informa, caracteriza, está dramatizando, porque en las preguntas, fíjense este detalle, en las preguntas que realiza la chica sobre
lo que le interesa saber del personaje, además de aportar información, está haciendo avanzar la acción. Porque ¿qué es lo que queremos saber? Lo dijo Ezequiel. ¿Qué es lo que queremos saber? ¿Qué va a pasar con estas dos personas? Sí, hay una Y retención. sí. Y el comentario tiene que ver con algunos pequeños comentarios sobre el lugar donde están transitando, son como cuestiones referenciales. Me voy a bañar porque tengo calor, no sé si le dice eso, pero no recuerdo exactamente. O ¿te acordás? Esto es comentario. ¿Te acordás lo que hablamos Yo te vi o te serví algo hace unos días en el bar? ¿Te acordás quién soy? Está comentando una acción precedente. Ahí está la función de comentario. Y todo está profundamente ligado. Así todo, por supuesto que hay una técnica para escribir de esta forma, ¿no? Así todo parece naturalísimo el diálogo, realista, súper realista. ¿Mm? Piensen en las vueltas que deberíamos dar en una conversación real para aportar la información que por ahí en 30 segundos nos aporta un fragmento de este diálogo, ¿no? Entonces, la construcción no la tengo la peli, Federico, y no sé dónde está. Vos sabés, yo en So Woman por ahí puede ser que esté. Marce, Es difícil encontrar. yo las tengo, las 4. De las 4 estaciones las ¿Las puedo tenés? subir y pasar el link al aula web después. Dale, joya. Sí, sí. Y te lo agradezco yo también, Juani. Sí. Esta película es una joya, chicos. No solo esta, las 4 de Romer y todas las de Romer, diría, ¿no? Pero son películas muy interesantes porque con un tema tan trillado, hace un relato sumamente atractivo. Bueno, ¿nos queda un poquito más de tiempo, Juani? ¿O ya estamos sobre...? 20 minutos quedan para las 6. Bueno, ok. Bueno, vamos entonces a definir los esquemas de interacción. ¿Se acuerdan ustedes que yo les había dicho que hay 5 parámetros determinantes? La naturaleza de la relación, el grado de conocimiento, cómo están encadenadas las situaciones, si existe un acuerdo final o no, y el grado de especialización de los interlocutores. ¿De acuerdo a eso? Les diría que el que terminamos de ver es un esquema de interacción didáctico, básicamente. ¿Por qué? Primero, hay alguien que quiere saber y hay alguien que tiene y hay alguien que lo tiene. Quiero decir, de acuerdo a lo que conversamos recién, es la chica la que quiere saber y es él el que aporta la información. Por lo tanto, en esta escena, el esquema de interacción pareciera didáctico, porque además domina la pregunta y la respuesta. Uno pregunta, uno responde. Y hay especialización, porque uno es el que pregunta y otro es el que responde, en general, ¿no? Por ahí puede haber unos pequeños, porque incluso puede haber escenas mixtas, pero entonces, por momentos es el chico el que tiene la información. Y lo que ocurre en este tipo de escenas es que al final generalmente se llega a un acuerdo. Bueno, ella obtuvo su información, corte y pasamos a la escena siguiente. ¿Se entiende esta definición? Vamos a ver otro fragmento de... Se entiende, perfecto. A ver si hay alguien que no entiende, pregunte. Bueno, sigamos con la otra parte de la película de Romer. Fíjense cómo en esta segunda escena
Eh, acá. Saltamos de esta, y fíjense cómo ahora es él el que, a partir de la charla, fíjense cómo ahora, a partir de la charla previa de esta escena anterior, son contiguas, quiero decir, acá yo no modifiqué, son una escena seguida a la otra, cómo es el chico el que quiere saber. ¿Por qué? Porque el efecto dramático de los diálogos produjo un interés en él. Entonces algo que hay que tener en cuenta, cómo una línea de diálogo coloniza la subjetividad de un personaje para modificarlo en una escena siguiente o posterior. Es decir, si yo maltrato a alguien acá, la percepción de la clase no va a ser igual. Le produjo una huella y la clase ya no va a volver a hacer lo mismo. Va a tener un efecto dramático. Si yo digo algo desafortunado que hiere a alguien. ¿Se entiende? En las películas hay que trabajar sobre eso cuando queremos llevar a un personaje de una situación a otra. Acá podríamos decir que el aparato seductor de la muchacha empezó a colonizar al muchacho. Bueno, paro un momentito. Fíjense cómo claramente también digamos, el esquema de interacción podemos relacionarlo con la necesidad dramática de la escena. Digo, si tuviéramos que armar una escaleta, ¿cómo podemos denominar a la escena 1 y a la escena 2? Digo, podemos decir, ella quiere conocerlo a él. La escena segundo es, él quiere conocerla a ella. Entonces, ya con el objetivo del personaje en la escena, yo diseño el esquema de interacción que voy a utilizar. Si le tengo que sacar información, lo debo construir de una manera. Si necesito otra cosa, lo debo diseñar de otra. Como ahora, que están viajando y ya se conocen. Entonces, si se conocen, ¿qué tenemos que hacer para que esto siga transitando? Y generar vínculos en común. Fíjense cómo cambia el eje de la construcción de los diálogos en esta escena. Le folklore ne m'intéresse pas en lui-même. Bueno, ¿qué esquema de interacción le parece que daría a definir esta secuencia? Volví, ¿no? ¿Se escucha ahí? Les Sí. preguntaba si se animan a definir qué esquema. Dialéctica, muy bien, Leonel, perfecto. Fíjense que el esquema dialéctico pone a los dos personajes en una relación de igualdad. Hay una posición común de ignorancia o carencia frente a un objeto a saber. Utiliza dos tipos de encadenamiento y la transacción termina en un acuerdo y opera una progresión hacia un fin común. Yo creo que, bueno, ustedes verán la película, pero esta es la escena que sella la amistad entre los dos personajes, a través de un diálogo sobre la música, donde los dos construyen podemos decir, una especie de saber común que termina en una canción. Es preciosa la escena, muy simple, pero es preciosa.
cómo dos personas a través del arte se pueden juntar dos mundos y crear algo, ¿no? Bueno, este esquema de interacción dialéctica suele utilizarse, si bien el didáctico generalmente, depende, ¿no? Pero generalmente se ubican predomina en los comienzos de la película, porque es donde hay que capturar información. El dialéctico suele funcionar cada vez que hay que diseñar un objetivo nuevo para hacer desarrollar el conflicto. Quiero decir, claramente, ¿no? Primero uno tenía que saber sobre el otro, ahora se ponen de acuerdo y ahora vendrán otro tipo de cuestiones. Vamos a ver la última escena, y con eso termino, a ver si les puedo mostrar de esta misma película una escena con un perfil polémico. Les voy a spoilear un poquito la película, no mucho. Lo que ocurre con Marioni y con él es que en una de las salidas que tienen, se hacen amigos, van a bailar, ella baila con alguien y él baila con otra chica, una mujer muy atractiva, y entonces después ella parece querer pasarle factura por la forma en que se comportó. Fíjense cómo ahora, ya transitada un poco más la película y con el conflicto motorizado, los diálogos polémicos comienzan como ¿no? Comienzan a imponerse porque son muy útiles para permitir el desarrollo del conflicto de la película. Bueno, creo que hasta ahí está bien, por lo menos para lo que queríamos ver. Dice el modelo de interacción polémica que los dos interlocutores están en principio en una igualdad en cuanto a su posición ante el hecho. Y acá se mezclan intenciones. Pretenden conocer información decisiva, la verdad, la razón, etc., y le niegan esa cualidad al interlocutor. Fíjense qué interesante cómo, bueno, esto se manifiesta acá en esta escena, porque, a ver, ¿qué es lo que le pasa a Marion? Está rabiosa porque no le gustó que se relacione con la otra mujer. Entonces se mezclan una especie de malestar, celos, pero además quiere saber por qué hizo lo que hizo. Bueno, pensemos en situaciones personales donde nos pasa esto, hagamos introspección, ¿no? Y veremos la cantidad de veces que en nuestras vidas que nos enojamos y por qué nos enojamos y qué cosas nos pasan y qué queremos conocer del otro y qué ponemos en juego y para qué y qué logramos y qué no logramos, ¿no? Bueno, todas estas cosas utilizando esta dominante que es ante cada afirmación del otro yo lo quiero pisar con mi verdad. Muchas veces lo importante de este tipo de formato, de modelo, de esquema de interacción, es negarle al otro la razón y la verdad, tratando de imponer la nuestra. Y esto se da en distintos niveles. Bueno, acá estamos hablando de cuestiones más sensibles, pero también podemos hablar de otras cuestiones también más sensibles, no sé, a nivel de por ejemplo, de las cuestiones que se discuten en torno a la grieta, ¿no? Y a dos modelos de países antagónicos que atraviesan a la sociedad argentina prácticamente desde que se formó el Estado-Nación hasta hoy, ¿no?
Hay cuestiones de unitario salvaje, versus, digamos, Rosas versus Urquiza, pasando por civilización o barbarie, centro versus periferia, siempre estuvo esta tensión, esta grieta que ahora está como superalimentada. También en qué discutimos cuando discutimos en torno a la grieta, ¿no? ¿Qué cuestiones se nos mueven, colectivas, ¿no? En definitiva, es Estados Unidos-Venezuela, claro, por supuesto. Dos discursos contrapuestos completamente. Bueno, em, bueno, la discusión sobre el colonialismo versus independencia. Todavía los historiadores están discutiendo qué fue la Revolución de Mayo, ¿no? Si fue el comienzo de algo o el fin de otra cosa. Y sobre los porqué de las tomas de posiciones de cada uno, y quién era Sarmiento, y por qué fue lo que fue, y por qué se plantó en las posiciones que se plantó. Bueno, no sé, digamos, en definitiva, lo interesante, volviendo a lo nuestro, a lo de hoy, es que este esquema es el esquema que motoriza la acción. Es un esquema con una fuerte el debate, claro, Federico, por supuesto, siempre el debate a todo nivel, ¿no? Pero, digamos, este tipo de diálogo, de interacción, es la que motoriza, la que motoriza la acción, la que transforma, la que nos lleva nos pasea por distintos lugares y sensaciones, de acuerdo a las identificaciones que vamos generando en torno a los personajes, ¿no? Y es lo que nos hace vibrar, ¿no? Entonces es interesante plantearse qué esgrime un personaje o qué plantea y qué amperímetro puede mover lo que diga o deja de decir, ¿no? Una de las características de este esquema es que siempre termina en un desacuerdo, ¿eh? O sea, cuando domina este esquema no hay acuerdo, es imposible que lo haya. Bueno, yo diría que hasta acá estamos bien. A ver qué dice. Por eso crédito de Pérez viejo decía argumentos, claro, mira que bien, está bien, Federico, sí. Sí, argumentar, ¿no? Con todo lo que eso implica. Bueno, espero que dos cosas. Primero que se hayan comprendido más o menos los conceptos y después, y esto se los pregunto, si lograron todo esto que vimos, pensarlo en función de sus propios desarrollos y guiones. ¿Pudieron hacerlo? Ya son las 8. Bueno. Bueno, me alegro que haya servido. Son las 6. En principio agradecerle a Nacho, por lo menos del equipo, ¿no? Y a Juani, sobre todo por la colaboración y a ustedes por acompañarnos. Bueno, nos estaremos viendo en las próximas semanas, ¿eh? Les mando un abrazo y nos vemos, ¿eh? Igualmente, éxito, gente. Chao, gracias. Buenas